En el episodio anterior, los pequeños diablillos del rey demonio se devoraron a los dos sirvientes de Tripitaka apenas unas cuantas horas después de que abandonó los límites del Imperio Tang. Los demonios se sirvieron las cabezas, los hígados, los brazos, las piernas, los corazones de los dos sirvientes del joven monje budista mientras él veía todo y se quedaba catatónico de horror. Tripitaka fue encerrado en una celda y después de eso pensó que iba a morir. Todavía temió más por su vida cuando en la celda se encontró a un viejecillo. Pero este viejecillo le dio una información muy extraña. Le dijo que él era el planeta Venus y que venía del oeste a rescatarlo. Le vaticinó que muy pronto se unirían a él 3 discípulos que lo ayudarían a sobrevivir su viaje. Este personaje es muy intrigante. Jamás vuelve a aparecer en la historia y jamás volvemos a saber de la influencia de un planeta. Pero hay que recordar que la presencia del planeta Venus en la astronomía y astrologías es muy común, porque Venus es un planeta visible a simple vista desde nuestro cielo. Después de que el barbado y viejo planeta Venus desapareció, Tripitaka se quedó solo en su celda, muerto de sed, de hambre, estresado, fatigado y sin ilusiones de poder escapar. Tripitaka empezó a pensar que los dioses, por supuesto, lo habían abandonado y se preparó como buen monje para morir. Solo entonces escuchó ruidos afuera de su celda y asumió que los diablillos finalmente venían a destazarlo, a desollarlo y a prepararlo para que el rey demonio se lo devorara. Y justo ahí nos quedamos en el episodio anterior, debajo del puente del troll. La celda de Tripitaka estaba protegida por serpientes, por tigres, además de los diablillos. Tripitaka escuchó ruidos y combate afuera de su celda. Y después una figura, una silueta misteriosa, entró por la puerta de Tripitaka. Tripitaka se dio por muerto, pero se esperanzó de nuevo cuando vio el rostro barbado de otro hombre. Un hombre que esta vez sí parecía humano y que llevaba en sus manos un arco y unas flechas. «Mi nombre es Li Buqing», dijo el arquero. «Soy un cazador local. Salí en busca de una buena cena cuando vi que este templo falso estaba iluminado a lo lejos y me di cuenta que los demonios y diablillos estaban celebrando porque seguramente estaban devorando hombres». Tripitaka se puso a los pies de su salvador y se presentó temblando. Le aseguró al cazador que él no era un demonio, ni un diablillo, ni un tigre o una serpiente, por supuesto. Le dijo que era un simple monje budista y que le debía su vida. Al decir esto, un gato montés, uno de los guardianes de la guarida, de la prisión de Tripitaka, se abalanzó sobre la pareja. Pero Li Buqing detuvo al animal en seco en el aire con un tridente de hierro que empaló en el aire al animal. Sin mucho esfuerzo, Buqing arrancó al animal de su arma, aplastándolo con uno de sus pies y jalando su tridente. Después, con una mirada de total tranquilidad, le dijo a Tripitaka que ese animal le serviría de cena en casa, a donde le pidió que lo acompañara junto con su caballo imperial, quien había sobrevivido. Pero, por supuesto, ya sin sus 2 leales siervos, por los cuales eventualmente quizá tendría que responder en el reino de Tang, pero para eso pasarían unos cuantos añitos más. En la casa del cazador los esperaban su madre y su esposa. Las 2 mujeres agradecieron a los dioses el sano regreso de Buqing y de inmediato le pidieron al monje que recitara sutras para poder hacer una quema de dinero y agradecer que él también había sobrevivido. Y cuando vieron la cacería, también agradecieron tener algo que comer. Tripitaka estaba más allá de toda alegría. Se avergonzó, sin embargo, porque tuvo que explicarle a las mujeres
que no podía comer mucho de lo que cocinaban, ni beber de lo que ellos bebían. La celebración incluía vino y carne, y Tripitaka tenía que ser abstemio de ambas. «Me temo», dijo Libo King, «que en esta casa no podemos cocinar nada que sea considerado vegetariano. La verdad es que todas nuestras ollas están empapadas y grasientas de restos y grasa animal. Todo lo que podemos cazar en este bosque es carne, y todo lo que sabemos comer es carne, por lo general carne de tigre». La madre de Libo King, empero, quiso hacer algo especial por el monje rescatado, pues ella sabía en el fondo de su corazón que Tripitaka era un ser importante. Le pidió entonces a su nuera que calentara una sartén lo más posible, que pusiera las brasas más allá de la temperatura normal para cocinar, con la intención de que toda la grasa y cochambre pegado de tigre que tenía la sartén se limpiara y se fundiera para poder rasparlo hasta el punto en el que el metal de la sartén volvió a quedar reluciente. Solo entonces la mujer cocinó algunos vegetales asados para Tripitaka e hizo un caldo de elote. En agradecimiento a sus salvadores, Tripitaka hizo una misa para el difunto padre de Bokin, cuya alma esa noche visitó en sueños a su muchacho, a su esposa y a su hija para informarles que los sutras que esa tarde había recitado Tripitaka lo habían librado del mismísimo infierno y de las garras del rey Yama. Y ahora podría reencarnar, y no solo reencarnar, lo haría en una familia noble en el imperio Tang en China. A la mañana siguiente, Tripitaka rechazó varios gramos de plata que la familia del cazador le ofreció en compensación por su servicio místico, pero sí aceptó con mucho gusto los biscuits recién cocinados o recién horneados, podríamos decir, que la madre de Bokin le horneó, y aceptó también que el cazador lo acompañara hasta la frontera para protegerlo. Aunque Tripitaka tenía a su caballo, ya no tenía sirvientes y, pues fuera de saber todos los sutras, de saber rezar y de saber las ceremonias, Tripitaka era bastante inútil. El cazador llevó al muchacho no solo mucho más allá del borde de su propiedad, sino casi hasta el límite del poblado donde se encontraban. «Aquella que ves allá», le dijo Bokin a Tripitaka, «es la montaña de las dos fronteras. Se llama así, obviamente, porque parte la frontera en dos. Un pico queda en un lado de la frontera y el otro en el otro. Esta mitad de las montañas de las dos fronteras es la que pertenece al imperio de Tang, así que de alguna manera todavía te encuentras dentro de casa. Pero una vez que cruces hacia la siguiente montaña, ahora sí, muchacho, estarás en territorio de los temibles tártaros». Tripitaka agradeció la advertencia y se disponía a dar su primer paso hacia tierras hostiles, cuando una voz muy peculiar le habló. Esta voz no parecía provenir de ningún lado y al mismo tiempo estaba en todas partes. Era una especie de voz omnipresente, pero no tenía ni la seriedad ni la gravedad de la voz de un dios, aunque la voz misma hubiera jurado que sí era la voz de un dios. La voz que Tripitaka escuchó en ese momento dijo: «Maestro, maestro, ¿de verdad es usted?». Tripitaka estaba considerablemente confundido. No era raro que alguien lo llamara maestro, pero sí era extraño que una voz descolocada que no provenía de ninguna parte gritara este mote para referirse a él. Como respuesta a esta voz descolocada, Libo King dijo: «Ah, ahí está la voz de ese mono otra vez». «¿Mono? ¿Mono? Pero, ¿cuál mono?», quiso saber Tripitaka. Y antes de que yo les platique a cuál mono nos referimos, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll. Este es nuestro 8º episodio de esta temporada. ¿Cuántos vamos a hacer? Ya no sé. Voy tratando de avanzar lo más veloz y posible, pero creo que sí va a ser una temporada larga. Todavía no estamos en el límite de haber rebasado la temporada más larga que he hecho en este podcast, por cierto.
Si quieren saber cuál es, me parece que de lo grabado oficialmente para este podcast desde que comencé en 2000... ¿cuándo comencé este podcast? 16, creo. 16, 17, pero estoy casi seguro que fue 2016. La temporada más larga ha sido Evangelios Apócrifos Redux. Eso es lo más largo que hemos hecho. Creo que son redacté cerca de 120, 130 cuartillas para esa temporada y terminamos haciendo cerca de 13 o 14 episodios de 1 hora. No sé si esta temporada del Rey Mono será tan extensa, pero definitivamente les puedo ir antelando que sí será una temporada extensa. Este será nuestro 8º programa, pero en realidad estamos a punto, justo en este momento, de comenzar el equivalente al capítulo 14 dentro del libro. Esto es para que siempre se ubiquen y sepan más o menos dónde vamos en el relato. Y es subtitulado a este capítulo, que les repito, estos capítulos originalmente no tienen título, cada quien les pone el título que quiere por su contenido. Yo he subtitulado este capítulo 14 como El Mono y el Monje. Nuevamente, bienvenidos a Bajo el Puente del Troll. Soy Sergio Vicencio y dentro de media hora me va a doler mucho la garganta porque Mono está de vuelta. ¿Mono? ¿Cuál mono? Quiso saber Tripitaka. La montaña vecina a esta que te acabo de mencionar, que es la montaña de las 2 fronteras, es la montaña de las 5 fases, le informó Boquín. La montaña de las 5 fases es una legendaria formación de roca que alguna vez cayó del cielo. De esto hace muchos años. Se cree que esto sucedió durante el Imperio Han, entre los años 9 y 23 de esta era. Y se dice que debajo de la montaña de las 5 fases vive un mono inmortal que está ahí atrapado y que se la pasa parloteando. Y bueno, yo no creía en esto, pero la verdad es que a menudo podemos escucharlo. Y sí es bastante parlanchín y sí es muy molesto. Su voz tiene una cualidad muy especial para penetrar los oídos a través incluso de las paredes de una casa. Tripitaka y Boquín caminaron hasta la base de la montaña de las 5 fases. El monje se sentía muy curioso por ir a conocer al dueño de la voz que lo había llamado Maestro. Allí en la base de la montaña, Tripitaka se encontró una muy peculiar formación de piedra. Primero pensó que era una tumba o un ataúd, pero normalmente las tumbas no tienen un pequeño agujero. Esta lo tenía, y por el agujero, muy pequeño, sobresalía la cabeza completa, aplastada y comprimida de un mono de rostro muy extraño, muy expresivo, quizá otrora incluso muy sonriente, que a pesar de estar totalmente prensado debajo de una montaña de millones de toneladas, podía seguir hablando. ¿Qué le tomó tanto tiempo, maestro? Si no le molesta, me gustaría salir de aquí de una vez para que podamos continuar el viaje, dijo Mono, quien, a pesar de seguir vivo, se veía bastante mal. Su rostro estaba flacuchento, sus pómulos eran prominentes, sus ojos se veían ojerosos y sus mejillas estaban tan hundidas que se alcanzaba a ver parte de los huesos de su mandíbula. ¿Qué me tomó tanto tiempo de que yo sacarte? Yo no vine aquí a sacarte, Mono, lo siento mucho. Sí, maestro. Usted es el monje elegido que llevará las escrituras de vuelta al este una vez que las recupere del oeste, ¿no es cierto? Tripitaka estaba sorprendido. Pues sí soy. Bueno, mucho gusto. Yo soy... Mono pensó su nombre por un momento. Yo soy el sabio equivalente al cielo. Y tengo poquito más o poquito menos de unos 500 años esperándolo debajo de esta montaña. La verdad es que será un placer poder, estirar un poquito las piernas luego de tanta tardanza. Si no le molesta, ¿podemos ya proceder con mi liberación? Señor Mono, sería para mí un placer sacarlo de ahí. O debería decir señor sabio. Pero la verdad es que no tengo conmigo un mazo, una palanca, un taladro. No sabría qué hacer por usted. No hay problema. En el pico de la montaña
Hasta arriba, sí, usted encontrará una placa de oro. Quítela y listo. Después de que usted haga este pequeño favor para mí, yo estaré libre y podré acompañarlo en su viaje y protegerlo. Por primera vez, Tripitaka se dirigió a Boquín para saber qué pensaba. La verdad es que Tripitaka temía lo peor. ¿Decía el mono la verdad? ¿O era otro demonio más que probablemente quería meterlo en una estufa y comérselo? Boquín no supo qué contestarle a Tripitaka. Así que el par subió a la montaña y efectivamente, como el mono les había dicho, se toparon con una placa que se veía muy pesada. Tripitaka dudó de que incluso en conjunto los dos hombres pudieran moverla. Sin embargo, cuando Tripitaka se acercó a la placa y la tomó con sus manos, supo en el fondo de su corazón que podría levantarla y ponerla a un lado de donde se encontraba sin esfuerzo. E hizo exactamente esto. De alguna manera sintió que era lo correcto, que aquel mono parlanchín no era un demonio y que sus destinos estaban vinculados. En el momento en el que Tripitaka colocó la placa con las escrituras en el piso, se le apareció un ser fantasmal, un ser que estaba casi desaparecido. Era solo una voz con una especie de esencia anexa. Yo soy el espíritu carcelero que ha estado cuidando a Mono todos estos años. Aquí termina su castigo por mandato del poderoso Tripitaka. Este sello de oro regresará a manos del Buda. Le pertenece a él finalmente. Ahora pueden iniciar su descenso y buscar al mono. Solo tengan cuidado, le costará un poco salir de la piedra. Efectivamente, cuando los dos hombres bajaron de la montaña, se dieron cuenta de que Mono estaba forcejeando y de que quizá no podría salir tan fácilmente, pero se equivocaron. Mono le advirtió a los dos hombres que se alejaran de su ataúd de piedra. Las escrituras que lo habían aprisionado ya no estaban colocadas sobre la montaña, de manera que Mono podría valerse de su propia fuerza, aunque no completa en este momento, para escapar. Al grito de la frase «Mono es libre», Mono dio un enorme salto fuera de la montaña, cuya piedra se resquebrajó como yeso seco y cayó desnudo y feliz frente a los dos hombres que miraron a este mono desnudo de trasero rojo, totalmente lleno de polvillo, de roca, desnutrido, pero contento bailar frente a ellos. «Muchas gracias», le dijo Mono a Boquín. «Gracias por cuidar del maestro en mi ausencia. Y pues por de vez en cuando venir a recortar el pasto. Me molestaba un poco cuando crecía demasiado y me lo tenía que comer. Y bueno, aunque no tengo mucho que comer, y ni lo he tenido por los pasados 500 años, no me encanta comer pasto». Dicho esto, Mono tomó el equipaje de Tripitaka y, con un extrañado monje detrás, agradeció a Boquín y tomó rumbo hacia el oeste, hacia la tierra de los tártaros. Boquín se quedó allí, en la frontera, mientras Mono y Tripitaka se alejaban y se convertían en dos pequeños puntos casi invisibles a lo lejos. Boquín supo que quizá jamás volvería a ver estos dos seres extraños, pero se sintió confiado de que había dejado a su rescate en buenas manos. Pocos minutos después de que Mono y Tripitaka se adentraron en la tierra de los tártaros, los recibió un tigre guardián que asustó a Tripitaka. Por oposición, Mono se veía, podemos decir, contento, no sé si decir incluso emocionado por la confrontación. «No se apure, maestro. Este tigre nada más vino a dejarme ropa». Mono hizo crecer en un santiamén su vara mágica, la cual tenía escondida detrás de la oreja, y de un solo golpe convirtió la cabeza del tigre guardián en sopa de tomate. ¿Ropa?», dijo Tripitaka, aterrado por lo que acababa de pasar. No veo que el tigre tenga ropa encima, solo tenía un arma en las manos y estaba desnudo y ahora está muerto.
¿De dónde vas a sacarla?, dijo Tripitaka, justo antes de que pudiera asimilar lo que Mono estaba empezando a hacer. Después de volarle la cabeza al tigre, Mono se arrancó un pelo y lo transformó, usando su magia corporal, en un filoso cuchillo. Con él, Mono desolló con maestría al animal y se confeccionó un nuevo abrigo de piel de tigre, muy a pesar del estómago de Tripitaka, con las pieles de tigre todavía estilando sangre y pedazos de músculos pegados a ellas. Mono se las ató a manera de faldón y se volteó con Tripitaka para decirle: ¿Cómo ve, maestro? ¿Me queda bien? Yo siento que está un poco suelto. A lo mejor si lo recorto por aquí y le hago una costurita por acá. Y unos minutos después de lo dicho, Mono tenía un nuevo faldón bien prendido a la cintura y un nuevo cinturón hecho de la misma piel del animal, que le daba una especie de look salvaje, pero al mismo tiempo horrible y grotesco, porque la piel estaba sucia y llena de sangre. Después de su mórbida clase de confección, Mono redujo de nuevo su vara mágica y se explicó frente a Tripitaka. Bueno, maestro, aquí están las buenas noticias. Yo soy inmortal, soy muy fuerte. Como mi arma, también puedo achicarme o crecer o hacerme gigantesco. Puedo transformar mi cuerpo, incluso multiplicarlo, porque mi alma es inmortal. Ahora, ¿qué le parece si vamos a ver qué hay en aquella casita de donde sale humo que se ve en la ladera? Se hace un poco tarde y me gustaría que usted no durmiera en el suelo. Yo soy muy versátil, puedo dormir en casi cualquier lado, pero no quiero que usted de ninguna manera tenga que sufrir una noche de frío y tampoco que se preocupe por los animales. Así que, ¿vamos? Aunque Tripitaka estaba todavía tratando de asimilar la cabeza explotada de tigre y la forma de mono en la que había desollado al animal, Mono lo empujó hasta una casa cercana, donde un hombre les abrió la puerta y, por supuesto, entró en total shock cuando vio parado frente a él a un mono extraño, sucio, desnutrido, con una piel de tigre amarrada en la cintura. Y en ese momento, el hombre comenzó a gritar: ¡Demonio! 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 Bajo el puente del troll. Espere un momento ahí, buen hombre, trató de decir Tripitaka y calmar un poco al viejo. Este no es un demonio. Yo sé lo que está pensando. Parece un demonio, pero estoy casi 90%, 85% seguro de que no es un demonio. Bueno, como sea. Yo soy un monje y este es mi guardaespaldas. Y aunque esta criatura esté vestida con piel sangrante de tigre y acabo de ver cómo le vuela la cabeza a otro animal, le prometo que no es dañina para usted y que simplemente es mi discípulo. Sí, yo soy un monje y este es mi discípulo. Y necesitamos un lugar donde pasar la noche y guarecernos del frío. Y no sé si esta casa puede servirnos para eso. Dijo el hombre. Una disculpa hacia usted y su discípulo, dijo que era. Bueno, la verdad es que es de rostro atípico su discípulo. Me atrevo a decir que es un poquito de dolor de ojos. Yo no soy dolor de ojos. Mi nombre es el sabio equivalente al cielo. Y sí, también soy un mono que vivía en una montaña y a veces gritaba. ¿Se acuerdan? Soy su vecino, el que a veces les pedía que cortaran el pasto y que le dieran de comer. Soy esa voz sobrenatural que a veces flotaba en el aire. Ese soy yo. Tras las presentaciones formales, el hombre dejó a Tripitaka y a Mono acicalarse y descansar. Tripitaka tomó un baño y Mono aprovechó para ponerse la camisa de Tripitaka, misma que Tripitaka alabó como una mucho mejor opción de moda que la piel sanguinolenta y arrancada de tigre. Tripitaka le regaló en el acto la camisa a Mono.
Si no te importan las cosas de segunda mano, es toda tuya, le dijo. Al día siguiente, comidos, bañados y mejor vestidos, Mono y Tripitaka salieron de la casa del hombre agradecidos y se lanzaron hacia un duro camino. No habían llegado al sol castigador del mediodía cuando una banda de 6 ladrones se les cerró y les dijeron: el dinero o la vida. ¡Gran idea!, dijo Mono, y de inmediato se disculpó con su maestro por lo que iba a hacer. Pero, Mono, dijo Tripitaka con la boca torcida de preocupación y en voz muy baja para que los ladrones no lo escucharan. Mono, ellos son 6 y están armados y nosotros somos 2 y la verdad es que yo no puedo hacer nada por ayudarte a ti contra ellos. El dinero o la vida, les gritó Mono a los 6 bandidos, que de inmediato se rieron de él. Luego Mono golpeó al primero de los 6 bandidos y lo convirtió en una masa de gelatina humana. Todos los huesos del ladrón se destrozaron y se hicieron polvo adentro de su cuerpo, de lo fuerte que fue el impacto, y de su piel, músculos y órganos tampoco quedó mucho más. Los 5 ladrones restantes salieron huyendo. No sobra decir que Mono alcanzó e hizo pedazos a cada uno de ellos y regresó contento con dinero, ropa, posesiones y todo tipo de cosas que Tripitaka encontró indignantes. Mono, no puedes hacer eso. Debiste haberles perdonado la vida. Eran ladrones, sí, lo entiendo, pero pudiste haberlos ahuyentado y ya, no tenías que matarlos y robarles. Eso no es propio de alguien que me llama maestro. Yo soy un monje budista y tú no puedes hacerte llamar seguidor de un discípulo de Buda si vas a andar por ahí haciendo explotar a la gente. ¿Por eso estabas preso bajo la montaña? Sí, eso debe ser. Ahora lo entiendo todo. Creo que este es un buen momento de reflexión, Mono. Piensa en lo que hiciste y piensa en si el hecho de haber hecho explotar a 6 personas te molesta. Y si no te molesta, creo que entonces prefiero viajar solo al oeste, no con un asesino de cara rara y sin control. Tripitaka había cerrado los ojos por un momento para terminar su discurso de indignación. Cuando los abrió, Mono ya no estaba ahí. Tripitaka se quedó callado y por un rato no supo qué hacer. Así que al pensar que sus palabras habían ahuyentado a Mono para siempre, comenzó a caminar y siguió su camino hacia el oeste, sin tomar nada de las posesiones de los ladrones, ni el dinero, ni la ropa, ni las armas que Mono había dejado apilados frente a él. Durante su ascenso por una escarpada ladera, el monje divisó a una ancianita que parecía tener en sus manos una muy hermosa camisa de seda. ¿Qué hace un monje como tú en un territorio como este?, quiso saber la anciana de inmediato. Hola, señora. Voy de camino al oeste y de pasada estoy preguntando si nadie ha visto pasar a un... Esto va a sonar extraño, pero ¿no ha visto pasar a un mono que caminaba como humano y va vestido con una camisa de monje? ¿Qué pasó por aquí? Era mi acompañante, pero ahora quizás ya no lo es. No he visto a ningún mono por aquí. Muchachito, me recuerdas mucho a mi hijo. Mi hijo también era un monje, pero ahora está muerto. Su abad me dio una camisa muy hermosa para que pudiera recordarlo por siempre. También me dio este gorro. Ahora, yo no tengo uso para estos objetos y es extraño ver un monje por estos rumbos. Me encantaría si usted los acepta como donación y, pues no sé, quizás sean un buen regalo de reconciliación entre usted y su discípulo Mono. Muchas gracias, señora. La verdad es que no creo que Mono vaya a regresar después de lo que le dije. ¿En qué dirección se fue? Hacia el este, y yo voy hacia el oeste. Sé que es tonto, pero espero encontrármelo. Quizá recapacite. Yo vivo en dirección hacia el este. Y además soy una persona muy vieja y tengo sabiduría que impartirle. Me sé una rima.
Esta rima no es una simple canción, es magia. Es magia que me enseñó mi hijo. Y es un mantra. Es el mantra de las palabras verdaderas. Un mantra que dicen tiene la capacidad de controlar la mente. Otros llaman a estas palabras el hechizo del aro apretado. Cuando encuentres a tu discípulo, haz que se ponga las ropas de mi hijo. Después, recita el mantra que te voy a enseñar. Y te prometo que ese mono molesto jamás te va a volver a desobedecer, monje. Tripitaka, extrañado, aceptó la ofrenda y aprendió las palabras y se fue. De lejos le agradeció a la vieja, quien ahora, por un momento, le pareció brillaba como si tuviera el sol a sus espaldas, y su silueta parecía tener cientos de pares de brazos y de manos saliendo de su torso. Tripitaka vio en la figura a la diosa Guanyin, la bodhisattva de la compasión, y supo que quizá esta vieja o era su enviada, o quizá era la diosa misma. Tripitaka continuó su camino hacia el oeste con la camisa de seda en las manos y el gorro metido en su bolso. Todo el tiempo iba viendo la prenda e iba practicando el hechizo del aro apretado. Al mismo tiempo, Mono había saltado al océano oeste y ahí se topó con un poquito preocupado Aowang. ¿Recuerdan a los Reyes Dragón? Sí, los mismos Reyes Dragón a los que Mono les robó su arma y su ropa original y los consternó a todos porque los amenazó de muerte a menos que lo vistieran y lo armaran. Bueno, pues Aowang, el dragón original con el que Mono había ido, ahora se había convertido como en el único confidente de Mono, porque Mono en realidad había pasado los pasados 500 años sin poder hacer un amigo. Así que fue con la última persona, o no persona, dragón, que le había mostrado un poco de hospitalidad, y ese era Aowang. El rey dragón estaba preocupado de volver a tener a Mono en su casa. Se le notaba sombrío y apesadumbrado. Pero Mono solo quería hablar, y esto tranquilizó un poquito a Aowang, que le ofreció a Mono un tecito. Se supone que le debo un gran favor a la diosa Guanyin, y para pagárselo tenía que acompañar a un monje al oeste. Pero ese monje es un malagradecido. De inmediato se enojó conmigo. ¿Y por qué? Por ayudarlo. Me mandó lejos. Me dijo que no tenía cabida en su grupo, que no debía llamarlo maestro, que no era un verdadero budista. No sé de qué está hablando. Lo único que hice fue convertir en pulpa a un par de ladrones en el camino para que no nos mataran. ¿Qué tiene eso de malo? El rey dragón entendió la situación y después de ofrecerle tecito a Mono, Mono obviamente bebió su té, pero Aowang le mostró una pintura. Mono intentó saber qué tenía que ver eso con todo lo que estamos platicando. Y Aowang le explicó. Ese hombre que ves ahí es Zhang Liang. Es el fundador de la dinastía Han, de más o menos cuando te aprisionaron, ¿te acuerdas? Hace unos 500 años. Bueno, ese hombre, Zhang Liang, consiguió la venia del mismísimo cielo e incluso después de haber hecho enojar a los dioses, murió como un inmortal igual al cielo. El sí, Mono. Si él pudo, creo que no es imposible para ti redimirte. Solo tienes que aprender a aceptar crítica constructiva. No toda la gente que te critica es tu enemigo, ni toda la gente que te alaba, Mono, es tu amigo. Tu maestro no te quiere mal, ni quiere algo negativo para ti, pero no le gusta ver explotar gente enfrente de él, y es comprensible. Es un monje budista, vegetariano, ha vivido una vida simple y pacífica. Mono, no puedes solucionar todo con violencia. Mi punto es que si un hombre tan importante como Zhang Liang pudo cometer errores, y un hombre como él, que no era tan poderoso como tú, pudo resarcirlos, tú puedes hacer ambas cosas con la misma facilidad. ¿Me entiendes? Mono reflexionó y decidió volver con su maestro.
Pero antes de poder saltar a donde pensó que su maestro estaría, Mono se topó de frente, casi nariz con nariz, a la mismísima diosa Wanjin. Ya sé, ay, dijo Mono. Ya voy de regreso con el monje, lo siento. Solo necesitaba unos minutitos para platicar con un amigo y reflexionar, y también para beberme un tecito. No he bebido nada en 500 años. Luego de decir eso y de saltar un par de veces más, Mono cayó al lado de Tripitaka, apenas un par de kilómetros después de donde lo había dejado. Es decir, en todo ese lapso, Mono había podido recorrer una enorme cantidad de kilómetros, pero Tripitaka solo había avanzado 1 o 2 kilómetros de donde se habían separado. Mono se postró frente al monje. Perdóneme, maestro. Tuve que ir a tomarme un tecito con el Rey Dragón del Este. Era algo importante y por eso me ausenté estas horas. Pero prometo no volverlo a hacer. A menos que me moleste. No, prometo no volverlo a hacer ya. Tripitaka estaba indignado. Los budistas no mienten, Mono. ¿Cómo dices que fuiste con el Rey Dragón al Océano del Este? Eso está a casi 150 kilómetros de aquí. Mono, no puedes venir a disculparte conmigo e inmediatamente mentirme. Maestro, es que, bueno, no es una mentira. Yo soy un poquito distinto a usted. Para mí 150 kilómetros no son nada. Es una distancia que puedo librar en un segundo. No es una mentira. Es más, mire, si me lo permite, puedo ir otra vez por esos rumbos y pedir un poco de comida a la manera budista para usted. Mendigando, obviamente, no robándola ni matando a nadie por ella. No es necesario, Mono, pero sí tengo un poco de sed. ¿Por qué no bajas y me traes agua del río, por favor? Mientras Mono bajaba por agua al río, Tripitaka dejó fuera de su bolsa la camisa de seda y el hermoso gorrito que le había dado la diosa Wanjin para que Mono, con sus ojos codiciosos de ropa nueva, los viera al regresar. El hermoso patrón de la camisa y el brillo casi mágico del gorrito atraparon de inmediato la vista de Mono, quien cuando regresó no pudo dejar de notar estos objetos. Dijo Mono. ¿Qué son? ¿Reliquias del Este? ¿Alguna prenda familiar? ¿Un regalo quizá para mí? Sin que su sonrisa lo traicionara, Tripitaka le dijo a Mono: son un par de prendas que he tenido desde muy chico. El gorro es mágico y te permite recitar todas las escrituras budistas sin tener que memorizarlas. Y la camisa deja practicar a la perfección todos los rituales budistas sin tener que saber cada paso de memoria. Así que son muy útiles. Dijo Mono. ¿Me los puedo probar, maestro? ¿Me los puedo probar, por favor? Ese gorro creo que me va a quedar a la perfección. Vamos, déjenme los pruebe. Si te quedan son tuyos, Mono. Yo no los necesito, le dijo Tripitaka. Mono arrojó la camisa que Tripitaka le había dado antes al piso y se puso la nueva. También se colocó el gorro. En ese mismo momento, Tripitaka comenzó a recitar en voz baja el hechizo del aro apretado y escuchó a Mono gritar: ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! Jamás me había dolido tanto la cabeza. No, pues como si me lo estuvieran apretando. Mono estaba rodando de dolor en el piso, porque aunque Mono es muy fuerte, poderoso e inmortal, no significa que no sienta dolor. De alguna manera, Mono podía sentir como si no tuviera un gorro en la cabeza, sino un firme aro dorado que lo constreñía. Mono ya había sentido algo similar antes, hace unos 500 años, cuando lo apresaron en el cielo y lo obligaron a utilizar un aro metálico en torno a los brazos que lo constriñó, esto recordemos, antes de que lo picaran en pedacitos a manera de castigo. Un salteado de verduras hechas de Mono para satisfacer al emperador de Jade. Mono sintió el dolor agónico y no podía ni pensar ni moverse propiamente. ¡Me has maldecido la cabeza, monje! No, Mono. Ya no más trampas, ya no más locuras y ya no más asesinatos a sangre fría, combinó Tripitaka. De ahora en adelante vas a ser mi protector. Sí,
pero también vas a tener que respetar los preceptos budistas que nos rigen. En ese caso, si quieres acompañarme al oeste, vas a tener que seguirme llamando maestro y serás mi discípulo, pero vas a respetar lo que eso implica. ¿Estamos, mono? Sí, por favor, lo juro. Pero basta ya. Mono sonaba francamente arrepentido y de manera convincente y consciente. Pero en su corazón, Mono planeaba una venganza rebelde. Tripitaka afloró el aro en su cabeza y Mono transformó en ese momento su vara mágica en un mazo gigante con el cual planeaba matar a Tripitaka. Con un simple murmullo de la oración, el aro en la cabeza del mono se volvió a apretar como si lo pasaran por un tubo de pasta de dientes. Mono colapsó en el piso, dejó caer su arma y se retorció en agonía. Mientras tanto, Tripitaka no podía parar de reír. Tenía bajo el control de sus palabras a uno de los seres más poderosos del universo, y con una simple palabra podía hacerlo retorcerse como un insecto. Mono comenzó a pensar en todas las futuras desgracias que sufriría a consecuencia del poder de la diosa Wanjin. Seguramente, pensó Mono, es ella quien ha tenido que ver con todo esto. Aquí comienza el capítulo número 15 de Viaje al Oeste, que es subtitulado El Caballo Dragón. En un momento sabrán por qué. Ahora nos encontramos en lo más frío del invierno, y fue en ese momento cuando una figura gigantesca rompió el hielo de la superficie de un río, donde se encontraban Mono y Tripitaka. Mono y Tripitaka estaban cruzando este río congelado, cuando esta figura, que claramente era un feroz dragón del río, trató de devorarse a Tripitaka de un solo bocado. Mono logró quitar a Tripitaka a tiempo, pero el dragón se comió enterito al caballo imperial de Tripitaka. Mono logró llevar a Tripitaka hasta el suelo, hasta tierra firme, y sacarlo del peligro con un movimiento que hubiera sido imperceptible para el ojo humano. Por el caballo, me temo, no había nada más que hacer. Estaba ya en el sistema digestivo del gran dragón de río. Y, creo que ya no tenemos caballo para usted, maestro. Ahora va a tener que caminar. Tripitaka ni siquiera tuvo tiempo de estar en shock. Todo había pasado tan rápido. Había estado caminando con cuidado sobre el hielo del río. Algo había roto la superficie, algo había caído a su lado. De repente, en un parpadeo, estaba en tierra y su caballo había desaparecido. ¿Cómo se supone que voy a sobrevivir un viaje de años si en un par de semanas me he quedado sin nada de lo que me dio el emperador? Ya no tengo asistentes, ya no tengo caballo, ya no tengo comida. Mono, soy un simple miserable. La verdad es que no puedo ni salvarme a mí mismo. ¿Cómo se supone que voy a salvar a todo China de su perdición llevándoles los sutras si yo no soy capaz de sobrevivir ni 5 minutos sin ti? ¡Cielos!, dijo Mono en voz baja. ¿Por qué no se calma un poquito, maestro? Luego, en voz más alta, aclaró. No tema, maestro, no tema. Voy a hablar cara a cara con ese dragón que se ha comido su caballo y vamos a ver qué se puede hacer, pero no se me deprima. Todo va a estar bien. Mono, mejor quédate aquí, no me dejes solo ahorita, no me siento bien. No. Voy a estar aquí a la vuelta. Estoy con el dragón, voy a hablar con él. No me tardo. Mono se desprendió de su maestro, pero no lo dejó desamparado. Como tenía a su cargo un montón de deidades menores que lo acompañaban, dejó a estos espíritus al cuidado del monje y los amenazó, diciéndoles que si algo pasaba, se reportarían directamente con el cielo. Habiendo dicho esto, Mono se lanzó a las aguas heladas del río, gritando: ¡A ver, dragón! ¡Devuélveme ese caballo ya mismo! El dragón, que todavía estaba masticando los huesos del caballo, le contestó a Mono con la boca llena: ¿Quién se atreve a molestarme?
Yo me atrevo. Soy Mono, el jardinero del emperador de Jade, el sabio equivalente al cielo, el rey de la montaña. El dios dragón, o el rey dragón, se dio la vuelta y comenzó a ignorar a Mono. Y Mono, indignado, regresó con Tripitaka. En la superficie, Tripitaka le dijo: ¿Qué pasó? ¿Recuperaste a mi caballo? Mono pensó en lo que había pasado con los ladrones y dudó de qué decirle a Tripitaka. Es que, maestro... ¿Qué? Dijo Tripitaka a medias de hacer un berrinche. ¿Qué? ¿Acaso no me dijiste aquel día del tigre que no había animal que no fuera un reto para ti? A ver, si eso es cierto, ve y recupera mi caballo, Mono. Mono volvió al fondo del río, donde siguió molestando al rey dragón hasta que éste se sintió tan incómodo que no tuvo otra opción más que volver a salir del agua para platicar con este ser. ¿Qué diantres quieres, mono molesto? Lo único que yo quiero es mi caballo y me voy. Devuélvemelo, regurgítalo, escúpelo. No quiero molestar al rey dragón, pero por mucho que tengo ganas, tampoco puedo matarte. Así que dame mi caballo y estamos a mano. ¿Te parece? En ese momento, el dragón, a manera de respuesta, eruptó los pocos huesos del caballo que todavía tenía en un nivel superior de su sistema digestivo. Y le dijo a Mono: es un poco tarde. El resto ya es carne digerida en mi interior. Con esto, el dragón volvió velozmente a seguir las corrientes del río. Y Mono lo siguió, pero eventualmente lo perdió de vista. Desesperado, volvió a convocar a sus espíritus guardianes para que le ayudaran y los puso a buscar por todo el helado río al dragón, con tal de no decepcionar ni deprimir más a Tripitaka. Cuando los espíritus regresaron, tenían noticias alarmantes, pero muy interesantes que darle a Mono. Mi señor Mono, comenzó uno de los espíritus, pues ya encontramos al dragón, pero además algunos de nosotros subimos y bajamos y tenemos noticias del cielo. Es que el dragón es un amigo de la diosa Wanjin y años atrás fue perdonado por los cielos y por los dioses porque pues hizo cosas muy malas. Ofendió al emperador de Jade porque cambió la hora de una tormenta celestial que pues había vaticinado un adivino, y después de eso el dragón fue castigado por el cielo y lo decapitaron en sueños. Pero parece que la diosa Wanjin habló con él y pues ahora, para hacerlo pagar, le ordenó que fuera amigo de Tripitaka y lo siguiera en su viaje y le ayudara en todo lo que él pidiera. Entonces, pues parece que todo se va a solucionar, pero ya no hay caballo. Y bueno, si el dragón supiera quiénes son ustedes y supiera específicamente quién es el monje, entonces se resuelve todo. ¿Cómo la ve? Mono le platicó todo esto que sus espíritus le habían dicho, y gracias al rápido sistema de viaje de los dioses sobre las nubes, Mono también viajó a los cielos a hablar con el guardián de la cabeza dorada, quien fue a pedirle a Mono que lo acompañara a una audiencia con la mismísima diosa Wanjin. Mientras Tripitaka esperaba pacientemente en la tierra a que todo esto se resolviera, por supuesto. Lo primero que Wanjin hizo al ver a Mono fue gritarle, y Mono lo primero que hizo al ver a la diosa fue reclamarle por la treta del aro en la cabeza. Un mono travieso necesita una correa. ¿Ah, sí? ¿Y qué hay de tu dragón travieso que se comió nuestro caballo? ¿Él no necesita correa? Yo diría que sí. Bueno, Mono, me informan que lo que pasó fue un pequeño malentendido con Aorun. Él es el hijo del dragón del Océano del Oeste y yo no sabía que se había comido su caballo. O al menos yo no sabía que se había comido el caballo de Tripitaka. Además, ¿qué crees, Mono? ¿Que un caballo ordinario hubiera podido aguantar toda esta travesía? Ese caballo flacucho inmortal hubiera estado muerto en unos meses. No, creo que esto funciona incluso mejor de lo que yo había pensado. Vamos a platicar con ese dragón y se me ocurre algo que podemos hacer para ponerlo verdaderamente a expiar sus pecados. Wanjin y Mono descendieron de los cielos cerca del río. Wanjin mandó llamar al dragón, quien no dudó en resurgir a la superficie cuando oyó la melodiosa voz de la diosa Wanjin. Mi señora, dijo el dragón,
No he dejado un solo minuto de esperarla a usted ni al peregrino al que se supone que debo ayudar. Solo que este mono latoso interrumpió mi meditación budista y me está reclamando algo de un caballo que no entiendo. Este mono latoso, dragón, como bien lo ha identificado su majestad, es el discípulo del monje al que se supone que debes asistir, y el caballo que te comiste era el caballo imperial de tu nuevo amo y señor. Ahora, dragón, tú estarás condenado a ser su nuevo caballo. Si en realidad quieres redimirte conmigo y con el emperador de Jade, tendrás que cambiar de forma y serás la nueva montura de este grupo. Si haces bien tu trabajo, y solo si haces bien tu trabajo, entonces serás perdonado por los dioses y de paso alabado por los cielos. ¿Te parece? Sin dudar un segundo más, el dragón salió de las aguas del río y transmutó en un enorme corcel blanco casi idéntico al que el emperador le había dado a Tripitaka, pero con piernas más fuertes y veloces. Toma este caballo, joven Tripitaka. Yo regreso por ahora al sur, pero sabe que en cualquier caso extremo en el que el mono no te pueda ayudar, yo siempre estoy al pendiente de tu fortuna y, si no hay más esperanza, vendré a rescatarte si está en mi poder, en mi visión y en la visión del Buda, o al menos si el Buda lo considera necesario. Tripitaka estaba extasiado. No solo había recuperado su caballo, o una mejor versión de su caballo, ahora sabía que la Bodhisattva de la compasión, la mismísima diosa que estaba a la mano derecha del Buda, estaba cuidando sobre él y sus actos. Tras estas palabras, Mono, empero, miró a Wanjin, y aunque aún estaba muy molesto con ella por la treta del aro mágico, por primera vez en toda su vida, le agradeció porque había salvado a su maestro, y Mono, muy a pesar de lo que habían vivido a lo largo de este episodio, le había empezado a tener un poquito de cariño a Tripitaka. Con esto cerramos nuestro episodio de hoy. Siguiente capítulo de este podcast, capítulo 9. Vienen más enviados del cielo. Comenzamos con el capítulo 16 del libro, que es subtitulado No me llames cerdo. Nos vemos en el próximo episodio de Bajo el Puente del Troll. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Ahora comisionar cápsulas, episodios y temporadas de Bajo el Puente del Troll es más fácil desde la tienda de Patreon. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y dime qué hacer. También puedes contactarme directamente por redes sociales o correo electrónico. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram, o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.